Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, otro episodio más del podcast Marketer Mix y la verdad hoy me siento muy afortunado de tener al invitado que he descubierto, en mi caso no lo conocía hace un tiempo y déjame que te haga un poquito de presentación sobre él. Él se llama Alejandro Servín y es socio fundador de Antropomedia, que ahora hablaremos un poco de qué va esto de Antropomedia. Es conferencista, profesor de antropología digital. Aquí va un poco la temática, estudiante del MA en Humanidades Digitales. La verdad que, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Nada, un placer tenerte aquí. Feliz de estar en tu programa, feliz de platicar contigo y bueno, muy entusiasmado por aprender de ustedes, aprender de ti lo más que se pueda. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que aprender yo, ¿no? Porque, mira, el tema de la antropología digital es algo que se habla poco. Yo me dedico al marketing digital y la verdad que se escucha poco. Y es un tema que siempre a mí me ha interesado mucho. Y la verdad que buscando de forma activa en Google, en este caso, doy con un vídeo tuyo en YouTube, te descubrí ahí. Y bueno, uno empieza, pues no sé, a tirar un poco del hilo y acabé en Antropomedia. Y esto me fascinó. La verdad que digo, esto es para mí, ¿no? Y al final, ahora nos explicarás un poquito mejor que tú de qué va esto de Antropomedia y cuál es su propósito, que me parece increíble. Y pienso que ahora cuando lo expliques, no sé, yo pienso que todos los negocios deberían de saber un poquito de Antropomedia, un poquito de todo lo que explicáis aquí, porque es básico. Así que nada, primera pregunta, antes de decirnos un caso que es Antropomedia, yo te diría, ¿de dónde surgió la idea de Antropomedia? ¿De qué Mira, va esto de Antropomedia para aquellos que nos estén escuchando? mira, hace pues ya 12 años por ahí, yo terminé la carrera aquí en México y me fui con una empresa alemana que se llama Bertelsmann. Yo estuve trabajando con ellos en Estados Unidos y después me mandaron a Barcelona. Allá tienen pues una subsidiaria que se encarga del tema editorial. Y mi trabajo era muy interesante porque era hacer etnografía Uh en -huh. Poblenou. Específicamente ahí me mandaron para ver cómo las personas usaban en ese entonces apenas las primeras tecnologías para leer que fueran tecnologías digitales. Acababa de lanzarse el iPad, era la novedad, el Ah, Kindle ya estaba por ahí y había muchos otros que le apostaban a eso de la lectura, ¿no? Entonces, digital. Y mi trabajo era muy interesante porque consistía en hablar con ellos, ver cómo usaban las tecnologías, regresar a la empresa y decirles qué innovaciones podíamos detonar. Ese era mi trabajo y realmente lo sigo haciendo en gran parte. Es lo mismo que estoy haciendo ahora solamente con procesos automatizados. Y esta idea surge desde que regresé a México, después de esa experiencia en Barcelona, y conocí a un equipo de antropólogos uh -huh. y ellos pues ya con toda la experiencia haciendo campo, haciendo etnografía, yo me hice allá amigo de un psicólogo social que se llama Luis, que también es mi socio, y Ah, dijimos, bueno, ¿qué tanto de estos proyectos, de estas investigaciones podemos automatizar o podemos escalar a nivel datos y ajá. qué otras fases del proyecto realmente sí tenemos que estar enfrente de la persona, en donde está la persona entendiendo cómo usa las tecnologías? Me encanta. Y así es como surge Antropomedia, haciendo una hibridación de lo mejor de ambos mundos. Por un lado, Big Data nos da escalabilidad, Uh -huh. nos da esa cuantificación en un lenguaje de las computadoras, pero las personas no hablamos el lenguaje de las computadoras. Claro, Los sentimientos son muy difíciles de cuantificar, etcétera. Entonces, y hacemos esa hibridación con las ciencias sociales. Y ese fue el origen. claro, es que, vamos, tenéis un reto realmente grande porque al final, pues es lo que tú dices, ¿no? Es decir, cogéis el mundo de las ciencias sociales y el mundo del dato, de las ciencias de datos, del Big Data, y lo unís, ¿no? Y al final, de ahí sacáis, pues al final, una información valiosa que por eso decía al principio, ¿no? Que toda empresa, toda persona, empresa, proyecto, lo que sea que vendan productos o servicios, debería pues saber un poco de qué va esto, porque al final pues ayuda a conectar esas personas que pueden ser potenciales clientes de comprar tu servicio, ¿no? Es decir, es un poco conectar el producto o servicio con la persona. Me imagino que es uno de los cometidos, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, si voy muy desfasado, ¿eh? Pero a mí al final me sorprende eso, me gusta tanto porque al final es como trabajar tiene mucho del buyer persona, ¿no? De saber esos intereses y demás. Bueno, no me quiero adelantar. Al final, Antropomedia, veo que, bueno, vosotros le decís que tenéis como
tres divisiones, ¿no? En vuestra web tenéis la división de Antropomedia Agencia, de Antropomedia Express, que esto me parece increíble. Y bueno, tuve un día 24 horas acceso a esta plataforma que me pareció, bueno, alucinante. Y luego tenéis también Antropomedia Academy, donde también dais, pues bueno, algunos cursos y para marketers, quizá más enfocado para gente especializada en marketing, donde habláis sobre el tema, ¿no? Así que cuenta un poquito, por ejemplo, en la agencia que os dedicáis a la investigación de mercados y, bueno, añado en vuestra web tela, porque habéis trabajado con grandes marcas. Yo tengo aquí algunas apuntadas, pero tenéis un listado muy largo como, pues mira, yo tengo aquí Nikon, Cartoon Network, la Warner Bros., Uber, Mercedes-Benz, Kellogg's, Pringles, Forbes, Burger King, bueno, y la lista sigue, así que, madre mía, esto va en serio, ¿no? Un Mira, poco las pues tres divisiones, las tres divisiones, por ejemplo, en la agencia, ¿qué hacéis en la agencia? la parte de la agencia fue la que iniciamos hace 10 años y responde desde el inicio por medio de mis socios, específicamente Ricardo y Eduardo. Ellos ya tenían una agencia de consultoría especializada en neuromarketing y Vale. ellos pues nos abrieron mucho las puertas a estas empresas y lo que llegamos nosotros a solucionar a estas empresas, como bien mencionas, o sea, son marcas internacionales, era el tema de qué significamos como marca en Internet. Y esa es una pregunta que cualquier antropólogo social le van a brillar los ojos porque cuando hablamos en el territorio de significados, tenemos que hablar forzosamente de los símbolos. Claro. Entonces, hay muchas formas de analizar la cultura digital. Hay incluso quienes ponen en duda qué es la cultura digital, pero la cultura digital tiene mucha parte de semiótica. Podemos analizar Internet desde lo que significa para los públicos. Y así es como comenzó la parte de agencia, haciendo proyectos ad hoc para estas empresas que lo que querían entender qué significaban para sus públicos en Internet. Entonces, esa fue la primera parte. Es la parte de agencia, básicamente nos referimos a proyectos ad hoc, es decir, llega una empresa, llega una organización, llegan incluso influencers. Últimamente, desde la pandemia, ha habido mucho de influencers y básicamente nos preguntan, quiero saber quiénes son mis tribus, porque quiero hacer un buen trabajo de segmentación, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, hemos aprendido que la forma más sencilla de decir cuál es el valor que agregamos es ayudar en segmentación. Entonces, a eso responde la parte de agencia, proyectos ad hoc, y hace más o menos 3 años, pues mis socios y yo nos preguntamos, bueno, ya llevamos tanto tiempo en esto, llevamos cientos de proyectos y tenemos algo de valor que está ahí, está en una base de datos, está en un servidor Ahí lo es. escondido, que es todas las fichas de tribus digitales que hemos analizado, que son tribus que compilamos por medio de una metodología que se llaman sociogramas o sociometrías de redes sociales, y ya están analizados por los antropólogos, ya están digeridos, y básicamente son las diferentes formas en las que nosotros nos identificamos en Internet, la identidad que elegimos proyectar hacia los demás. Ahí están almacenadas. Entonces son cientos de fichas. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos poniéndolas en una especie de enciclopedia o en una especie de atlas temático con la cual los usuarios puedan poner ciertas variables demográficas, puedan poner ciertas pautas de comportamiento, palabras clave, y les arroje, el sistema les arroje la tribu que más se puede relacionar con esos temas. Y esa es la parte de Antropomedia Express. Lo que queremos es un servicio on demand eh, que pueda agregar valor a nuestros clientes porque está muy enfocado en nuestros clientes actualmente, pero que les permita tomar decisiones rápido sobre segmentos que deberían de conocer y no conocen. Eso es a grosso modo lo que está ahí. Y la parte de Academy es muy interesante porque curiosamente mis socios y yo personalmente, como lo decías al inicio, nos gusta mucho dar clases, somos profesores y ya llevamos tiempo en eso, estamos metidos en la academia, yo también que soy estudiante, soy profesor, antropomedia, etcétera, nos gusta mucho eso y hemos publicado artículos al respecto y dijimos, bueno, nos están pidiendo actualmente los clientes que hagamos capacitaciones para sus unidades de negocio, por ejemplo, en el caso que decías
de Warner Media, pues atendemos a la parte de los creativos de Cartoon Network, atendemos la parte de comercialización, pero son oficinas que están en Miami, que están en Chile, que están en Argentina. Claro. Entonces, y todos tienen que entenderle perfectamente esto. Entonces, por eso hicimos Anthropomedia Academy, para que a final de cuentas la información pudiera llegar de la forma más sencilla a todos estos equipos y todos estén hablando este lenguaje. El tema de poner las ciencias sociales en las empresas es algo que de por sí ya me parece muy valioso, y ahora lo que buscamos es poner el tema de la antropología digital en el lenguaje de personas que se dedican a marketing, que se dedican a los nuevos negocios y a toda persona que quiera encontrar nuevas formas de agregar valor en Internet, básicamente. Tremendo, me parece de verdad abismal el valor que hay por aquí, y yo es que como me siento abrumado y veo que me queda mucho por aprender de todo lo que compartís, de todo el trabajo que lleváis haciendo desde el 2011, ¿no? que más o menos comenzáis todo esto. Como decía, yo he comprado algún curso de ellos, que luego igualmente abajo en las notas del programa dejaré todos los enlaces de Antropomedia, la academia y a todo, a los libros y demás, luego me los pasas y encantado, ¿no? Y entonces... Di con Antropomedia, no me pensé ni un segundo en comprar el curso. Cuando vi la academia digo, wow. Y la verdad que al final el temario, para cualquier marketer de pura raza, como yo digo, esto le va a encantar. Porque al final hablamos un poco de aquello que se suele olvidar, ¿no? A veces solemos olvidar como, pues no sé, el sentido de la pertenencia y todo esto que es, yo para mí que es muy importante, y he visto que me queda mucho para aprender y me encanta, y es algo pues que es uno de los comportamientos más que podemos, no sé, que un marketer puede usar más, ¿no? A la hora de, pues eso, de hacer marketing, ¿no? Y al final todos esos conocimientos básicos pues los podréis encontrar en Antropomedia Academy. Yo la verdad que estoy alucinado. Y después en Antropomedia Express, como decía Alejandro, he tenido la oportunidad también de ver y descargarme incluso algunas fichas, y es alucinante también, de verdad, todo el trabajo que hay ahí detrás. Es decir, yo lo veo como un complemento buenísimo a la hora de segmentar, porque yo, bueno, me dedico más a los Facebook Ads, ya lo sabes, a la publicidad y esto, y más allá de las herramientas que siempre usamos, esto me parece un complemento de verdad que, no sé, para mí de verdad es, bueno, no sé, me sorprendió bastante, ¿no? Y no abunda. De hecho, creo que es una herramienta única, ¿verdad? O creo que no existe una herramienta como la vuestra, una enciclopedia, más que una herramienta, ¿no? No existe una enciclopedia de tantos... Puede ser. No sé si hay, por ejemplo, competencia. ¿Tenéis competencia vosotros en esto? O... Pues como es una enciclopedia que llevamos 11 años compilando y la seguimos compilando ininterrumpidamente, pues si has hecho una información ya, pues que no creemos que alguien más la esté compilando, Claro. pero ahí apuntaste algo muy interesante, que es cómo nos complementamos Sí. con profesionales como tú específicamente, y lo vemos de la siguiente forma. O sea, ya como las ciencias médicas, por ejemplo, hay hasta subespecialidades. Entonces, en el tema de la especialización, tú, por ejemplo, los encontraste a partir de un video de YouTube que, pues, nosotros somos, eso sí, no sabemos mucho de SEO, por ejemplo, pero bueno, ahí está el video y nos encontraste por ahí, te llevó a otro lado, y eso no lo podemos hacer a un lado. Hay especialistas como tú que hacen las cosas demasiado bien para que las personas encuentren rápido lo que están buscando. Entonces, a mí me parece que esto funciona, o los buenos resultados giran en función de acudir con, pues sí, a un diagnóstico, pero después que ese diagnóstico, entre los que estamos en esto, digamos, bueno, yo te voy a apoyar en la parte de segmentación, te voy a decir las características de tus públicos, a qué se quieren parecer, cuáles son sus identidades digitales y con qué se identifican, para que con eso se pueda generar un contenido, y llega un profesional como tú que entiende esta información y dice, bueno, yo sé específicamente qué campañas van a ser las que conectan por medio de estas palabras clave, por medio de entender cuál es tu infraestructura y arquitectura web actuales para hacer las modificaciones en las etiquetas, en todo lo que tenga que ver con SEO, ¿no? Y así se van agregando especialistas que cada quien con su aportación, pues se construye ya algo más holista, ¿no? Y Claro. yo creo que esa es la clave para que se vayan eliminando las barreras de fracaso al momento de echar a andar un plan de negocios o un negocio digital, una tienda en línea, cualquier servicio que se pueda dar en Internet.
Creo que lo importante para el empresario o la organización es eliminar todas las barreras que lo puedan llevar al fracaso, y para eso estamos nosotros complementando nuestras ideas para hacer algo de las partes, hacer un todo más integral. Pues me parece increíble, yo lo recomiendo, ya te digo, 100% y como decía, cualquiera persona que se dedica al marketing y le guste mínimamente, esto le va a parecer, vamos, puro oro. Y al final, insisto, es decir, a una persona que se dedica al marketing, una de las cosas que tiene que hacer primero es definir bien, ¿no? ese buyer persona, esa persona a quién le va a vender. Y claro, si esto lo hace mal, ya va, toda la estrategia que puede ir por detrás ya va a ir mal, ya va a ir desfasada. Entonces, esto no sé, a todo aquel que nos esté escuchando le va, como decía, le va a ser un complemento realmente muy bueno. Y en estas fichas, por ejemplo, pues incluso ponéis ejemplos, ¿no? Ponéis fotos de, pues no sé, si habláis sobre un perfil en concreto de, no sé, me recuerdo una tribu que le gustaba, no sé, el mundo del motor, pues ya ponéis incluso fotos, imágenes con las que él se pueda sentir identificado. Es decir, que bueno, son fichas realmente muy completas y que realmente pues hacen su función. Alejandro, el tema de los sociogramas me pareció súper interesante. Yo he visto por ahí un mapa, ahí como en 2D, con unos nodos, ¿no? Cuéntame un poquito, me parece fascinante, es decir, porque al final, y decís también por ahí que no se trata de social listening, no monitorizáis hashtags, no, es decir, todo el estudio y la data que sacáis, no, justamente pues no viene de ahí, que es un poco lo que se suele hacer. Cuenta un poquito de qué va esto del sociograma y qué pinta tiene esto. Mira, hace muchos años, te estoy hablando de los 60, 70, llegó esta persona de nombre Jacob Leví Moreno, y él puso una de los cimientos más importantes de la psicología social en un dormitorio para señoritas, así era, ¿no? Era un dormitorio para señoritas, que eran señoritas que pues no destacaban por tener un buen comportamiento, entonces dejémoslo ahí, ¿no? Así era. Vale. Y lo que empezó a hacer, le preguntaron, oye, pues básicamente era un reformatorio, ¿no? Entonces le dijeron, a ver, ¿usted cómo nos puede ayudar para que estas mujeres, estas señoritas, se puedan comportar mejor y pues puedan tener más interacción social, ¿no? Cuando salgan del reformatorio. Y a lo que se le ocurrió fue empezar a hacer pensar en cada señorita, en cada persona, en cada mujer de ahí, como si fuera un nodo, es decir, como si fuera una bolita, ¿sí? Tal cual, bolitas, y las puso. Entonces empezó a conectar con hilos, así de forma muy rudimentaria, empezó a conectar esas bolitas, esas señoritas con los hilos para ver cuáles eran las que se comportaban peor y cuáles eran las que, bueno, pues todavía, pues se comportaban mejor, ¿no? Y tenían mejor comportamiento disciplinario, insisto, era un reformatorio, básicamente. Vale. Entonces, a partir de eso, hizo lo que él llamó un sociograma, y lo que reveló fue la influencia de los sistemas en nuestra forma de comportarnos. Eso fue algo maravilloso que te digo, es de las 60, 70 esto, ¿no? Y por otro lado, los antropólogos sociales estaban haciendo ese mismo trabajo, pero con algunas comunidades remotas, por ejemplo, con los inuits, y estaban haciendo esas mismas escalas de, a ver, esta persona de acá es el jefe de la tribu y se conecta con esta otra que es un comerciante, entonces podemos entender cómo funciona todo este sistema, y también lo estaban diagramando. Entonces, esta nueva ciencia empezaría a crecer hasta llamarse lo que en día de hoy son ciencias de redes, social network analysis básicamente, y nosotros tomamos todo este aprendizaje y dijimos, esto está genial, pero para hacer un mapeo de las comunidades digitales. Entonces, no es lo mismo una comunidad digital o sea, no es lo mismo un online community que un community online. Hay comunidades de personas que se organizan fuera de Internet, y bueno, pues acá lo que quisimos hacer es de las comunidades que se forman directamente en Internet, que comparten objetos culturales digitales nativos, es decir, eh, comparten memes, comparten publicidad que les gusta, dan share, artículos, etcétera. Es decir, son objetos culturales digitales. Vale. Queremos hacer todo un mapa que nos diga en qué se parecen, cómo se relacionan y cuáles son los significados colectivos. De ahí es en donde desarrollamos esta metodología basada en esto que te digo, en todo este antecedente. Vale. Y lo diferencia de social media listening es que acá lo que nosotros estamos mapeando son todas las interacciones y las conexiones entre los mismos usuarios, es decir, qué los vincula unos a otros, si es un te sigo, me sigues, nos seguimos, si Claro. es
nosotros le damos likes a las mismas publicaciones de, por ejemplo, manga japonés, nos encanta, entonces nos parecemos en eso. Y al Vale. final de cuentas, lo que nos revela un sociograma son en qué se parecen estas identidades colectivas y con qué se identifican estas identidades. Me parece increíble, me parece increíble. Además es que incluso en ese sociograma que es súper visual, porque como digo, es en 2D y se puede ir, es decir, puedes ir interactuando con ese mapa, al final incluso lo segmenta por colores, ¿no? Es decir, de todas esas interconexiones que hay, pues puedes ver realmente visualmente las tribus, ¿no? Es decir, pues la de color verde es una tribu en concreta que si clicas tiene toda su información, mira, se ve la del otro color, que si clicas tiene su información y me parece increíble poder llegar a conectar eso y a sacar esa información que para una empresa, pues al final esa información, ese informe, es lo que le va a hacer pues, tomar mejores decisiones de negocio, que al final se trata de eso, ¿no? Y decir, vale, pues mi público va por ahí, ¿no? Y al final cada nodo, ¿no? Como bien decías, son personas, ¿no? Esas bolitas que una puede ser más grande, pues a lo mejor la más grande es una persona pues con más influencia, más relevancia dentro de esa tribu, de ese sector, de esa temática, llámale como quieras, ¿no? Y ves un poco las interconexiones. De verdad, también dejaré por aquí abajo el enlace, que hay por ahí, creo que una demo, ¿no? Con un cliente que hicisteis, Sí, de Suiza, quiero recordar, no sé de dónde era. sí, 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 sí. Vale, lo dejaré por aquí a quien le interese porque realmente impacta. A mí me impactó bastante la primera vez que lo vi y realmente es muy interesante. La verdad que sí. Muy bien. Un reto, bueno, yo tenía apuntado aquí, reto humanizar los datos. A mí esto me parece un reto. Vosotros decís que eso, queréis humanizar los datos, ¿no? A mí esto me parece un reto de la leche, hablando mal. ¿Cómo conseguís eso? Humanizar el dato, humanizar el Big Data, un poquito. Así que es una pregunta así un poco eh, como difícil de contestar, no lo sé, pero ¿cómo conseguís humanizar los datos con vuestra herramienta, con todo lo que hacéis? Mira, en humanidades digitales, que es mi área de estudio y que me gusta muchísimo, se ¿Mm? habla mucho de lo que actualmente son las culturas algorítmicas. Vale. Y eso es, todos nos hemos dado cuenta de sesgos algorítmicos a lo largo de nuestra vida. Hay grupos mucho más vulnerables que otros, ¿no? Y que de repente, pues, una persona en un lugar del mundo toma una decisión y por medio de los algoritmos les dicen, él es culpable de cierta situación, entonces hay que aprenderlo y se equivoca, ¿no? Entonces eso pasa mucho. Los algoritmos siempre están desarrollados por personas, ¿no? No ha habido un caso de una computadora que desarrolló un algoritmo y que ese algoritmo tenga agencia sobre los humanos, ¿no? Capacidad de agencia es la capacidad que nosotros tenemos para movernos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, al humanizar los datos, nos referimos a que tenemos que poner en el centro nuestras flaquezas y nuestras fortalezas como seres humanos. Entenderlos que tenemos sesgos y todos tenemos sesgos, todos tenemos esas situaciones que no muestran lo mejor de nosotros. Nuestra parte inconsciente siempre también está ahí, pues como el verdadero timonel del barco. Entonces, al referirnos por humanizar los datos, vamos por eso, por poner nuestras Vale. cuestiones humanas en el centro para saber que al menos estos sesgos existen y que detrás de cada nodo hay una persona, detrás de cada persona hay un iceberg de significados culturales que están ahí y no tenemos, y por eso estamos muy en contra, abiertamente, no es una guerra, pero sí es algo que hemos siempre marcado la raya, de una cultura dataísta, que en lugar de que se tome en cuenta y se ponga en el centro el carácter humano, se ponga el dato. Y hay muchas empresas que dicen, pues, data driven, ¿no? Ese es un eslogan muy común. De hecho, cualquier búsqueda en Google te va a arrojar miles de resultados de data driven, data driven. Nos mueven los datos. Y nosotros apostamos por, bueno, ¿por qué no pensamos eso mejor como data informed, ¿no? Ese es un término que Claro. nos parece un poco más acertado. Nos informan los datos, nos ayudan a argumentar definitivamente, pero en el centro está lo humano y va por ahí, ¿no? Pues a mí me parece genial, la verdad, porque falta hace, ¿no? Justamente humanizar pues los datos y todo lo que pasa en Internet, cuando ya de por sí Internet ya es un canal que carece ese face to face, ¿no? Y que hace falta, pues justamente eso, ¿no? Personas como vosotros que consigan, pues, acercar un poquito más la humanidad en un canal tan digital, ¿no? Eso me parece tremendo. Yo te preguntaría, ¿qué es, por ejemplo, es que son términos que a mí me gustan mucho
y que todavía no sé exactamente, pero el término de la semiótica y la etnografía. Te preguntaré qué es semiótica y qué es etnografía, porque para mí bueno, es súper interesante que no se habla mucho. Entonces, ¿qué es la semiótica, por ejemplo? Porque sí que he oído hablar grandes marketers, por ejemplo, como era Jürgen Klarik, que ya hablaba mucho del tema de la semiótica y lo pone muy en valor para el marketing. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la semiótica? Mira, la semiótica es una disciplina, nosotros estamos muy en el área de Jacobson, que fue un gran semiólogo, de lo que se encarga es del análisis, del estudio de los significados, de los símbolos y los significados. Esto puede ser a nivel discursivo, esto puede ser a nivel visual, por ejemplo, los iconos, los colores, Ujú. y bueno, tiene sus orígenes en Ferdinand de Saussure, por ejemplo. Él pues expuso esta importancia, ¿no? De empezar a entender los símbolos, los significados, el discurso. Y Jacobson, que es el semiólogo, y también Humberto Eco, por cierto, que nos gusta mucho cómo lo representa. A final de cuentas, lo que tocamos y evaluamos al analizar los contenidos digitales es una triada que nos gusta mucho y qué bueno que la pueda compartir en este espacio. Por Mm. ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un post en Facebook. Vale. Eh, un post en Facebook, un contenido que se pone ahí, tiene un copy, que sería un texto, Ujú. tiene una imagen, tal cual una imagen, pero semióticamente la suma o la relación entre el texto y la imagen da un anclaje. Ese anclaje es la forma en la cual el autor de ese contenido pretende emitir un discurso que no se pueda malinterpretar. Entonces, se ayuda del texto y de la imagen y de la síntesis de los dos, que es el anclaje. Entonces, cuando nosotros evaluamos comunicación que se dirige a ciertas tribus o ciertos segmentos estratégicos, usamos mucho la semiótica para decirle a nuestros clientes, a sus agencias, a la gente que hace ese contenido, sea community manager, sea content manager, quien sea, decirle, bueno, ¿cuál es tu intención? Pues esta, yo quería comunicar esto. Pues el anclaje que tienen las tribus es otro, porque la forma en la que lee tu discurso no es el mismo al discurso que tú quieres posicionar. Entonces, afínalo de esta forma. Y así es como a final de cuentas, toda esta comunicación que emite el cliente, eliminamos las barreras para que no se vaya a entender de forma negativa o se malinterprete de parte de las audiencias y así establezcamos una conexión relevante entre esa comunicación. Así pasamos de ser un folleto de Facebook que sea de pura venta y un folleto digital a que sea en realidad una comunidad digital que agregue valor Claro. basándose en todos estos significados que emite la marca. Y sí, Jürgen era socio de mis socios, de aquellos que te dije al Vaya. inicio, entonces lo conozco bien y ellos tienen una agencia, te digo, de neuromarketing. Ujú. Jürgen estaba pues en Colombia, otro de mis socios estaba en Estados Unidos, en San Diego, y Ricardo en México. Entonces, ellos son mi escuela, ellos son y siguen siendo mis mentores. Y bueno, pues el giro que le dimos nosotros es entender y apasionarnos de entender la cultura digital. Wow, me parece de mucho valor. A mí es que esto me gusta mucho. Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿no? Entiendo, por ejemplo, los emoticonos, ya que has puesto el ejemplo de Facebook, de un post en Facebook, ¿no? Los emoticonos podrían ser semiótica, ¿no? Es decir, por ejemplo, al final los emoticonos ayudan a aquella comunicación no verbal, ¿no? A que justamente que se entienda mejor es decir, no sé, si pones una frase y a lo mejor no quieres que se malinterprete, pues le pones un emoji guiñando el ojo como diciendo, oye, que esto no va de mal rollo, va de buen rollo, ¿no? Sería un poco también eso, ¿no? La semiótica, un poco, no sé si esto sería semiótica o no, ¿eh? O a lo mejor lo he entendido yo mal. ¿Esto podría ser No, semiótica claro, también? ¿Un ejemplo de semiótica? sí, claro que cabe ahí. Te decía que sí, los símbolos y los significados, claro, totalmente ahí. Me parece que un pasito más arriba sería la sociolingüística, que también es una rama de la antropología social, que lo que estudia es algo bien interesante. La sociolingüística lo que nos ayuda a entender es cómo nuestros lenguajes, nuestras formas de comunicarse van cambiando de acuerdo a diferentes contextos culturales. Entonces, ahora es bien interesante ver cómo los emoticones juegan una parte importante de nuestra comunicación. No por nada, Apple cada determinado tiempo agrega quién sabe cuántos emoticones nuevos, de que nos quedamos cortos y cada vez estamos perfeccionando más y buscando más formas
de construir nuestra identidad digital. Sí. Si yo ahora me preguntabas, ¿tienes WhatsApp? Y yo te decía, no uso WhatsApp, pero uso otro medio, ¿no? Entonces, Claro, cada quien también va eligiendo qué tecnologías usa, cómo se comunica, cómo genera esta identidad social digital que es la proyectada. Y claro. nosotros lo que hacemos es ver esas proyecciones. Entonces, los emoticones juegan un papel muy importante en cómo nos representamos a nosotros mismos a través de este gran legado que estamos dejando como humanidad, escrito en código binario. Brutal. Me parece brutal. Y la etnografía, y ya, ¿qué es la etnografía? Que eso también me parece, vamos, para otro podcast aparte. Híjole, sí, no, tienes toda la razón. Etnografía podemos tener no uno, sino una serie de podcasts hablando de etnografía. Sí, sí. Es una de las herramientas de investigación emblemáticas de la antropología social. En el devenir de la antropología social, pues tenemos la escuela la escuela británica, por ejemplo, la escuela francesa, etcétera, eh, polaca, ¿no? Alemana con Malinowski. Y al inicio lo que ellos hacían era, bueno, vamos a analizar, vamos a ver comunidades remotas de lo que ellos en ese tiempo decían, pues personas que no están civilizadas, ¿no? Ahí lo remoto. Entonces iban a por ejemplo, las Islas Trobriand y ahí analizaban y veían a ver, pues cuáles eran esos indicios de civilización que puedan encontrar en comunidades remotas. Y para hacerlo, la etnografía fue una herramienta fundamental porque se metían directamente en la vida de estas personas, observando, pero también participando. Claro. Entonces, antes sí lo hacían mucho, bueno, los primeros eran así, veían y anotaban y bueno, mira, ahí sí como, no, hagan de cuenta que no me vean, ¿no? Y así, hasta que empezaron a ver que era más fortuito, era mejor si en realidad se preocupaban por entender la cultura, respetarla Claro, y se metían hasta tratar de parecer como si ellos fueran de esa aldea, ¿no? Pertenecieran claro, ahí. Entonces, eso mismo lo tomamos mucho en Antropomedia porque lo que nosotros queremos es hacer esa división también entre lo que es EMIC y lo que es ETIC. EMIC básicamente es una perspectiva desde estas personas entendiendo sus rituales y entendiendo esta cosmovisión desde cómo ellos lo ven. Y ETIC ya sería como regresar de esta aldea y escribir para nuestros colegas antropólogos, escribir, pues no, esta sociedad viene total, tiene este sistema de comercio, etcétera, y hablarlo más como para el lenguaje académico, ¿no? Sería así como a grosso modo. claro. Entonces, la etnografía nos ayuda mucho también a entender todo aquello que es del otro, la otredad. Cuando analizamos una tribu, hemos encontrado tribus que son muy diferentes a quienes somos nosotros como analistas. Por ejemplo, el viernes vamos a presentar una tribu para una celebridad que tiene una tribu interesantísima de personas obsesionadas con los pies. Están obsesionados con los pies. Tienen un fetiche por los pies donde ellos pueden tener imágenes de pies, ahí van a estar. El imán, el tótem de la tribu, el tótem, pues es un elemento no humano que genera cohesión, es un pie. Bueno, en este caso sí es humano, pero es un símbolo. Lo que representa el pie para ellos es lo que los hace ser una tribu. Y bueno, pues nosotros así, bueno, no, es diferente a nosotros no tenemos esa obsesión, pero tenemos que ponernos con los lentes desde donde ellos ven toda su Claro. vida y saber que eso es el elemento más sagrado para ellos y hacer una interpretación que después nuestro cliente lo ve y va a decir, ahora el viernes que lo ve va a decir, ahora entiendo por qué las fotos cuando suelen mis pies, pues Claro. son las favoritas, ¿no? Ya lo va a entender por primera vez. Entonces, ese es el valor de la etnografía a final de cuentas. Tener esa oportunidad de ponernos en los lentes culturales, las gafas culturales, como lo Claro. llaman los antropólogos sociales, para ver la realidad desde otro punto de vista. Fua, me parece de verdad, esto muy, muy, muy interesante y daría para muchos capítulos. A mí me encanta porque ya te digo, yo ya buscaba temas de... Siempre me ha fascinado el mundo de la mente, de lo humano, del comportamiento humano. Yo sabía pues, que la antropología, pues hombre, estudiaba el comportamiento humano y claro, yo para marketing le veía como... Pues, primero sabía que grandes corporaciones, grandes marcas, Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? que
y ya contrataban en sus filas, pues que si antropólogos, que si filósofos, sociólogos, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? La gente yo creo que debe de saber esto, porque todos estamos aquí hablando de lo mismo, todos hablamos de lo mismo, pero de todo esto se habla poco, ¿no? Y justamente, pues yo creo que Antropomedia y todo este proyecto, pues seguramente puede dar muchas respuestas a todo eso. Y buscando antropología y marketing digital en YouTube, pues eso, vi con un vídeo tuyo, me pareció una de las conferencias que das, me pareció súper interesante y acabé para mí haciendo uno de los descubrimientos bueno, que estoy súper encantado. Y nada, fíjate, estoy ahora hablando contigo en el podcast, así que nada, estoy súper encantado y me doy cuenta de que me queda un largo camino por aprender y me gusta, porque al final la formación para mí es un hobby también, así que estoy encantado de la vida. Yo te preguntaría, ya así para terminar un poco, nada, esto es una pregunta más personal. ¿Cuántas veces Alejandro se ha reinventado a lo largo de su vida? Si es que es el caso, ¿eh? Hay gente pues que, no sé, más o menos, ¿cuántas veces? Hasta llegar a ser un poco lo que eres hoy, ¿no? Lo que has creado hoy. Es una pregunta Mira, difícil, ¿eh? yo Lo sé, a soy, veces sí. no me parece difícil, me parece muy interesante y te lo voy a responder con toda la honestidad. Yo, dentro de las capacidades que tengo, que no son capacidades que aprendí, o sea, no son capacidades aprendidas, tengo muy buena memoria. Tengo una memoria que considero, por lo que me dicen mis amistades, mi esposa, mi mamá, etcétera, pues, y mi papá también, que me dicen, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Siempre me he acordado de todo, y en realidad me acuerdo desde muy pequeño, desde la cuna, y eso parece increíble, pero tengo muy buena memoria. Entonces, a esta pregunta de cuántas veces me he reinventado, la realidad es que te diría, a lo largo de mi vida, siempre he mantenido una misma línea, no me he reinventado, sí he estado aprendiendo más cosas, pero no creo que me haya tenido que reinventar, porque Vale. desde chico me ha gustado, me ha apasionado eh, el tema de las ciencias locas. Yo quería ser de chico científico loco, me parece que lo conseguí, y siempre me ha interesado todo esto. Entonces, eh, he formado mi identidad, o sea, sí la he estado construyendo, pero siempre ha estado por una misma línea, y hasta ahí, ¿no? Lo que sí he tenido que adaptarme, pues en ciertas situaciones de mi vida, a los momentos, ¿no? O sea, pues estudié una carrera y después Vale. dije, no, esto no es lo que, no, aquí no puedo ser científico loco, y me cambié. Vale. Después hice mi primera maestría, la estudié en la Universidad de Barcelona. Y Mira. bueno, pues ya estaba siempre por lo mismo, siempre traigo lo que me da la vida o las oportunidades que me da, lo traigo a las formas en las que a mí me hacen tener sentido. Y si no, lo abandono. Entonces, no me he tenido que reinventar tanto. Y bueno, pues parte de eso es la identidad que tengo, que desde hace muchos años me gusta el heavy metal. Ahí tengo mis guitarras y yo soy de, Qué mi bueno. banda favorita es Iron Maiden y todo, voy a conciertos y todo. Y eso también me ha ayudado a entender cómo es importante pertenecer, pero es importante pertenecer a lo que nos hace sentido. Es Claro. importante pertenecer a lo que en realidad vibra con nosotros, y por eso todos estamos buscando esa pertenencia, y eso es justamente lo que da origen a las tribus. Entonces, todo cabe ahí en esa esfera de significados. Qué bueno, qué bueno. Pues ya te digo, a mí es lo que me llama, ¿no? Al final, el comportamiento humano son patrones, ¿no? Y buscar esos patrones o conocerlos y saber cómo van mutando en el tiempo, pues a mí me parece muy interesante porque pues con esa información pues, podemos hacer muchas cosas para bien, interesantes, claro, ¿no? A los habrán que los harán para el mal, pero me parece muy interesante pues tener ese poder, ¿no? Gracias a la antropología y a todo esto que hemos ido conociendo hoy, que seguro muchos pues tampoco conocías, como semiótica, etnografía, que al final todo va ahí como en un pack, ¿no? Alejandro, yo me tiraría horas y horas de verdad hablando de esto contigo, porque me parece súper interesante, pero bueno, para no hacer muy largo, la verdad te decía, me siento súper afortunado de tenerte aquí y poder charlar un ratito de todo esto. Y nada, si a alguien le ha servido de algo y para conocer alguna cosa nueva, pues seguramente se puede ir a dormir tranquilo esta noche. Nada, es un placer tenerte. ¿Y dónde podemos encontrar a Alejandro Servín o Antropomedia? En redes sociales, hazte autobombo, lo que quieras. Igualmente, como digo, ya dejaré todos los enlaces abajo en las notas del programa. ¿Dónde podemos encontraros? Alex, pues primero que todo, el afortunado soy yo, disfruté muchísimo esta charla. No creo que sea en vano que nos hayamos encontrado en internet. Esto pues es hasta parte de lo que hacemos cada uno, ¿no?
Eso también es otra gran vertiente que tiene Internet, que permite hacer Mm. estos encuentros. Todo el tiempo estamos formando vínculos, estemos conscientes o no. Y bueno, me parece muy agradable y te agradezco realmente darme este espacio. Pueden encontrar información sobre mí, pues a ver si mi estrategia se está bien, pues busquen a Alejandro Servín y espero que me encuentren a mí Saldrá, primero. saldrá, sí, sí, seguro. Y en Topomedia, sí, y en Antropomedia, pues también en Antropomedia tenemos cuenta de Facebook, en LinkedIn, en Instagram, etcétera. Y lo que tratamos, y les digo a los que nos escuchan, nuestro contenido está 100% orientado a personas que les interesan las ciencias sociales, que les interesa la antropología digital. No hablamos de temas de marketing, eso quizá mejor sí búsquenme a mí, pero en Antropomedia van a encontrar toda la información de lo que nosotros también vamos leyendo, aprendiendo, investigando, la Ujú. pueden encontrar por ahí. Genial. Una última pregunta. ¿Qué carrera has estudiado? Humanidades digitales, ¿verdad? Humanidades digitales es la carrera que estudiaste, exactamente. Y bueno, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en un momento en el cual pues Internet estaba pues, todavía ahí como, bueno, los medios sociales me refiero, estaban ahí desarrollándose. Vale, Después en Barcelona estudié Marketing Digital y Comercio Electrónico y vale. Humanidades Digitales, que bueno, pues eso es, las carreras siempre, las que estudio Vale. tienen apellido digital y eso Sí, me sí, sí. parece muy bien. Vale, vale. Genial, pues nada, ahora sí, nada, un placer y muchas gracias. Así que nada, nos vemos y hablamos pronto. Un placer, chao. Gracias. Que Hasta vaya luego, bien. bye. Hasta luego.